Muchas ideas que vamos adquiriendo y que a la mera hora nos limitan y no nos hacen sentirnos seguros para emprender. ¿Cómo logramos desechar esas ideas que por muchos años tuvimos? Es descubrir qué te dice la idea, qué te dice la creencia. Para que alguien que esté con esa inquietud de emprender y que tenga estos obstáculos, estas frases, estas creencias en su mente, pues le caiga el 20 y diga, es cierto, no es tan pesado, no es tan difícil, me puedo animar. Ok, Hacemos el ejercicio, ¿vale? Vamos a ver. Desánimo. Busca las evidencias que estén a favor de lo que tú estás diciendo. Sabes si en el primer día vendas todo o no vendas nada. Y entonces se quedan con la incertidumbre, me irá bien, no me irá bien, si vendrá gente, no vendrá gente. Y es un tema que te va a carcomiendo. Que nada en esta vida es seguro. Pero eso no implica que yo pierda toda la confianza y entre yo en pánico, entre yo en... Oscar Lozano en corto. Iniciamos. Sonata Cowork Platino presenta. Nadie ha dicho que emprender es fácil, pero hoy te compartiremos herramientas poderosas que te hagan cambiar el chip y animarte a desarrollar el proyecto que has tenido en mente desde hace algún tiempo. Por años nos hemos comprado ideas que nos han sumido en la inseguridad. ¡Basta ya! Tómate un tiempo para analizar qué te dicen esas creencias. Te llevarás grandes sorpresas. En Oscar Lozano en corto le dirás adiós a esas ideas. Ojo, el emprendimiento requiere de esfuerzo y trabajo arduo. Descubrirás que emprender tiene altos y bajos. Ningún día será igual. He ahí lo increíble de esta actividad. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Lozano, bienvenidos a Oscar Lozano en corto. De verdad me da muchísimo gusto que nos acompañen en un episodio más. Gracias a todos los que se ponen en contacto a través de las redes sociales. Los invito a que se suscriban, a que nos compartan sus inquietudes y por supuesto nosotros vamos revisando para irlas atendiendo de la mano de especialistas como siempre. Y en esta ocasión quiero agradecer a Sonata Cowork Platino por la apertura para estar en estas instalaciones. Vámonos con un tema importante, ideas que limitan tu emprendimiento. Muchos deciden emprender. Año nuevo, desean emprender algún negocio, algún proyecto, pero hay ideas que nos limitan en este emprendimiento. Me da muchísimo gusto saludarte, Eva Jaén Gómez. Así es. Súper bien. Y que cuando me mandaste tu lista de cosas que has hecho muchísimo. Psicóloga, tienes estudios en psicogeriatría clínica, diplomado en tanatología clínica, estudios sobre envejecimiento, experta en gerontología médica, estudios sobre violencia sexual y de género hacia la mujer, estudios de grafología, estudios en psicoterapia cognitivo-conductual y estás estudiando todavía. Así es, a mis 65 años continúo estudiando, estoy en la segunda maestría. Súper bien. Oye, hablemos de las ideas que limitan nuestro emprendimiento y me gustaría mucho que nos vayamos al origen, al tema de los introyectos, a estas creencias que desde pequeñitos o a lo largo de nuestra vida nos vamos comprando, nos vamos, nos van ayudando, nos las van colocando ahí y nos vamos casando con esas ideas. No, pues es que a mí no me va a funcionar el emprendimiento, a lo mejor el emprendimiento solo es para los hombres, las mujeres no pueden. Muchas ideas que vamos adquiriendo y que a la mera hora nos limitan y no nos hacen sentirnos seguros para emprender. Y fíjate, esto que tú comentas, más que un introyecto, es la formación de creencias centrales acerca de quién eres tú, qué puedes esperar de los demás y qué puedes esperar en el mundo. Claro que cuando tú dices, nos compramos ideas, más bien se trata de que estas ideas que se convierten en conceptos y que después se convierten en toda una serie de creencias que expresamos, a veces hasta inconscientemente, tiene que ver con lo que aprendimos entre los 0 y los 7 años. Pequeñitos. Claro, chiquitos, en donde no tienes todavía esa habilidad para discriminar qué te va a servir y qué no te va a servir en tu vida. Y obviamente esas creencias las adquieres en el hogar, en la casa de los padres, ¿no? Como por ejemplo cuando nos decían, la vida no es fácil, ¿no? Fíjate, entonces vas creciendo con la idea de que trabajar es duro, la vida es difícil. Que emprender es muy complicado. Exactamente. O, por ejemplo, yo crecí en una época en la que tener un trabajo seguro pero mal pagado era lo mejor que te podía pasar. Uy. Eso de emprender, de ser tu propio jefe, era algo así como sinónimo de inestabilidad,
sinónimo de fracaso, sinónimo de pobreza. Entonces, muchos de ustedes que son hijos de nosotros, ¿sí?, de alguna manera también recibieron esa influencia, definitivamente. Sí, claro que como son otra generación, pues andan en busca, porque a partir de que se abre el comercio internacional y de que empiezan a llegar no nada más los productos, sino las ideas, las nuevas formas de cómo vivir y de cómo producir, claro que las nuevas generaciones se fueron empapando de nuevas formas de vivir, de nuevas formas de hacerse de un porvenir. Y por ejemplo tenemos carreras que en mi época pues no había. Eso de las carreras de gastronomía pues no existía. Entonces claro que conforme va pasando el tiempo hay un choque de ideas, hay un choque de creencias con las nuevas necesidades que te exige la época, ¿no? La época en la que estamos viviendo. Y estas creencias tienen mucho que ver con el no voy a poder, ¿sí?, sola no voy a poder. El hecho de ser mujer me va a impedir, ¿no?, triunfar en un mundo de hombres. Sí. Porque eso es parte de lo que nos metieron a nosotros. Y claro que sin querer, yo a mis hijos o a mis hijas se las transmito, no con pizarrón, pero sí se las transmito con actitudes, claro, ¿no?, con esos comentarios que de repente salen. Entonces estas creencias se meten como parte de ti, como una parte de programación que ya no se va a borrar, ahí se va a quedar. Se reafirman durante la adolescencia, de los 7 a los 14, 15 años estas creencias se reafirman. Y bueno, todos sabemos que a partir de la adolescencia tus intereses ya no están dentro de casa, sino fuera de casa. Entonces empiezas a relacionarte con los demás chicos y hay un choque de ideas, hay un choque de creencias, porque ves que hay otros chicos, por ejemplo, que en sus familias las creencias son diferentes. Entonces empieza ese como conflicto, esa lucha de creencias, pero a final de cuentas ya tienes creencias centrales. Y esas creencias centrales, a pesar de que tú creas otro tipo de creencias contrarias, como claro que sí voy a poder, a pesar de ser mujer yo voy a poder, y tenemos el ejemplo de muchas mujeres exitosas, claro, en el emprendimiento, pero muchísimas. Y a pesar de que vemos todos esos ejemplos, de repente el inconsciente te dice cosas y te hace sentir eso que se llama inseguridad. Es horrible la inseguridad. Exactamente, esa sensación que tiene que ver con la ansiedad, ese mariposeo en el estómago, ¿no? Esa cosa que te sube, que sientes que te aprieta acá, que te hace sentir inestable. Eso, sí, es ansiedad y te provoca muchísima inseguridad. Empiezas a tronarte las manos, a agarrarte los dedos y no sabes qué te está pasando. Sí, pero algo desde tu interior, desde tu inconsciente te está diciendo, cosas no van a salir. Es horrible, es horrible. Claro. Oye, fíjate que ahí les voy a poner un ejemplo tangible. Hace algunas semanas yo emprendí un negocio pequeño de macetas y plantas. Entonces dije, bueno, pues me voy a animar para vender por ahí micovernos. Y se me ocurrió poner el negocio y me tocó al lado de una señora. Y entonces con la señora me decía, es la primera vez que me animo a vender peluches y no sabes la vergüenza que me da. Le digo, ¿por qué? Es que siempre mi esposo era el proveedor. Claro. Y entonces se muere y ahora tengo yo que hacerlo. Y nunca me dejó trabajar. Y entonces ahorita siento entre pena, entre vergüenza que se acerquen, que me vean. Y yo siento, y yo le dije eso en su momento, yo siento que ya diste el primer paso porque te animaste a hacerlo. Claro. ¿No? Pero seguía con esa incertidumbre y con ese miedo. ¿Cómo logramos desechar esas ideas que por muchos años tuvimos, esas creencias que por muchos años nos echaron y que ahorita es momento de dar ese paso? Sí, fíjate que lo más complicado de todo esto es descubrir qué te dice la idea, qué te dice la creencia. ¿Sí? Yo creo que ese es el trabajo más importante. Por ejemplo, podemos utilizar el diálogo socrático, no sé si has escuchado cuéntanos. Del diálogo socrático, que es cuando, por ejemplo, la señora que dice, a pesar de que ya estoy aquí vendiendo, me da vergüenza.
¿no? Por ejemplo, dentro del diálogo socrático que podemos hacer, es lo que los coaching dicen, a ver, coachéame, ¿no? Ok. ¿Sí? Es decirle, a ver, ¿qué significa para ti la vergüenza? ¿Qué es para ti la vergüenza? Y entonces, ahí lo que estamos dando oportunidad a las personas es que expresen el significado o la semántica que le están dando a la vergüenza. ¿Sí? Hablando y haciendo pregunta tras pregunta que tiene que ver en que, bueno, ¿y eso qué dice de ti que estés trabajando vendiendo peluches? ¿No? Esa es una pregunta socrática. Pues dice que no, por ejemplo, ¿no? Poniéndome en el lugar de la señora, ¿no? Pues dice que no tengo quien vea por mí, ¿no? Estoy sola. Que estoy sola. Fíjate el significado tan grande que tiene la vergüenza para la señora, ¿no? Bueno, ¿y qué hay de ti? O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar si estás sola? Pues porque no voy a poder, porque estoy acostumbrada a que mi marido veía por mí. Bueno, ¿y eso qué significado tiene en tu vida? Que no me siento segura de poder salir adelante por mis propios medios. Fíjate que ahí ya llegamos a la creencia central. Ahí ya llegamos a lo que tenemos que combatir. ¿Sí? Y ahí es bien interesante porque descubro qué me está diciendo mi creencia y después puedo utilizar cualquiera de los métodos cognitivos conductuales que tenemos a la mano como para, por ejemplo, poner en entredicho mi creencia. Y por ejemplo, a la señora le podemos preguntar, a ver señora, quizás usted le está dando mucha importancia a los aspectos, por ejemplo, de debilidad en usted, pero quiero que me haga una pequeña lista de todos esos éxitos que ha tenido a lo largo de su vida. Pues por ejemplo, sacar adelante a 2 hijos, a 3 hijos, a pesar de que me quedé viuda, ¿no? Fíjate. ¿Sí? Y sí es un éxito. Y es un éxito. Y a veces las personas lo que hacemos es minimizar esos logros que tenemos a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia a compararnos con otras personas que tienen otro tipo de logros. Y entonces la comparación con los que están más arriba, según nosotros, nos deja una conclusión totalmente desfavorable hacia nosotros. Okay. Me gustaría, fíjate que durante esta venta, no vamos a hablar de cómo nos fue en la venta de las plantas, pero lo que sí me dejó fue muchos temas para anotar para esta charla con esa señora. Y anoté 10 cosas que dentro de la charla que tuve con ella logré captarle dentro de la plática. Y me gustaría que así en forma de checklist pudiéramos, te voy diciendo la frase y tú la palabra y tú me fueras diciendo cómo lo podemos manejar de una forma muy breve. Para que alguien que esté con esa inquietud de emprender y que tenga estos obstáculos, estas frases, estas creencias en su mente, pues le caiga el 20 y diga, es cierto, no es tan pesado, no es tan difícil, me puedo animar. Hacemos el ejercicio, ¿vale? Vamos a ver. Desánimo. ¿Cómo atendemos el desánimo, desánimo para emprender? Wow, es que el desánimo tiene que ver con el darte por vencida. ¿Sí? Ahí ya te está diciendo, no voy a poder, no voy a vender. ¿Sí? ¿Quién necesita macetas? ¿Quién necesita plantas? Sí, ¿no? sí. Tan fácil es que irse a Clisco a comprarse unas plantas y más baratas que las mías. Exacto, sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos combatir eso? Ahora, es que no es tan así tan rápido, ¿no? Yo lo que diría yo así como práctico es, busca las evidencias que estén a favor de lo que tú estás diciendo. Súper. Sí, busca las evidencias a favor de que la gente las va a encontrar más rápido en la Clisco. Y después busca las evidencias en contra de eso que estás pensando. Ponlo en una hoja para que veas que muchas de las cosas que tú estás pensando son meras suposiciones. Ok, vamos con la segunda. Ansiedad y estrés. Por ejemplo, estaba yo con la señora, empecé a vender y ella no vendía. Y entonces le empezó a generar. Estoy vendiendo, todos venden y yo no vendo. ¿Cómo lo combato? Híjole, pues yo si hubiera sido la señora hubiera hecho yo la venta ligada. Y ya que está comprando su maceta, aproveche usted para llevarse un peluche. Súper, súper. Iniciativa, ¿no? Creatividad. Okay. Atreverse a decir, oiga, se le vería muy bien este peluche junto a su maceta. Súper, súper bien. Soledad.
Se dio cuenta que la señora estaba solita y todos por lo menos teníamos un acompañante, y pues ahí aunque se va charlando mientras llega el cliente y todo, y ella no tenía nadie. Y entonces reafirma lo que sentía. Ok, la soledad es una percepción muy subjetiva, ¿sí? Porque en realidad no estaba sola, estaba con ustedes, ¿no? Entonces es así como decir, señora, no está sola, está con nosotros, Ok. ¿no? O sea, como que de repente quitar el centro de la atención de, ay, no tengo a nadie junto a mí, nadie me quiere, ¿no? Sino que, oye, estoy aquí contigo, yujú, ¿no? Hazme caso, veme. Ok. Otro, la inmadurez. Normalmente cuando ponemos un negocio somos inmaduros. No conocemos bien el proceso de venta, el proceso para la logística para poner el negocio. Pero es que nadie sabe, nadie nace aprendiendo y ya dominando el negocio. Se aprende en la marcha. Ok, claro, o sea, no hay otra manera de conocer o de saber si no lo intentas. Entonces, ante eso, inténtalo, practícalo. Es la única manera que tenemos de conocer es equivocándonos. Pánico. Pánico. ¿Cómo atendemos el pánico a la hora de las ventas? Deja que llegue el pánico. Lo peor que podemos hacer con el pánico es tratar de que no me ponga mal. Y entre más trato de no ponerme mal, más me pongo peor de lo que yo pensaba, porque llegan, me preguntan y yo... Hasta le tiembla a uno la... Hasta le tiembla a uno la voz. O sea, ¿qué hago ante el pánico? Respiro profundo y dejo que llegue el pánico, ¿sí? Y me digo a mí mismo, no tengo que hacer nada con el miedo que tengo porque es pasajero. ¡Tum! Súper bien. Ahora, el tema del miedo al cambio. Fíjate que me encontré también gente que empezó vendiendo chalupas, platicando, y me decía, me di cuenta que no era lo mío. Y ahora vendo ropa y me va bien. Pero normalmente nos casamos con la idea, ok, quiero emprender, quiero poner un negocio de comida y de eso va a ser y de eso va a ser a fuerza. Pero ¿qué tal si a lo largo del proyecto nos damos cuenta que puede crecer, que se puede diversificar, que puede tener otras aristas, pero que por el miedo al cambio rechazamos esas oportunidades? Híjole, fíjate que la resistencia al cambio es una característica del ser humano, ¿sí? Todos quisiéramos que las cosas siempre sean igual, que todos los días de mi vida sea igual. Y la verdad es de que esto no es posible, todos los días son diferentes. Entonces, ¿cómo combatir la resistencia al cambio? Tiene que ver con todas las demás. Por ejemplo, pues enfrentar que muchas cosas dependen de mí, pero que algunas no dependen de mí. Y que si no lo intento, nunca voy a saber qué otra cosa más yo puedo ser hábil. No es bueno. ¿Para qué otra cosa puedo ser hábil? ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos inteligencias múltiples. Entonces podemos ser buenos en una cosa y mejores en otras, pero el chiste es explorar nuestras habilidades. Ok. Atrevernos. Vamos con el tema de la incertidumbre. Sí, a ver, quien se dedica a emprender un negocio y nos va a dar la razón, no es fácil y de entrada no sabes si en el primer día vendas todo o no vendas nada. Y entonces se quedan con la incertidumbre, me irá bien, no me irá bien, si vendrá gente, no vendrá gente. Y es un tema que te va a carcomiendo en el día a día de tu desarrollo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo, pues yo dependo también de las ventas, ¿no? De alguna forma. Yo tengo una agenda llena con pacientes. Yo dependo de que los pacientes me busquen y me pidan consulta. Ok. A veces tengo la agenda llena, yo llego al consultorio y yo tengo la certeza de que van a llegar mis pacientes. ¿Qué ocurre? Pasa el primero y no llega. Media hora y pongo en mi agenda, no llegó. Dije yo, bueno, tengo la certeza de que va a llegar el segundo y no llega. Ole. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Tenemos que aprender a tolerar cierto grado de incertidumbre. Ese es un aprendizaje que en casa no nos hicieron. En casa hasta nos regañaban. ¿Por qué? Porque hasta perdíamos el lápiz de la escuela. ¿Por qué? Porque papá y mamá no querían que nada se moviera de nuestro esquema de vida. Entonces no nos enseñaron a tolerar la incertidumbre, porque la verdad es de que nada en esta vida es seguro. Pero eso no implica que yo pierda toda la confianza y entre yo en pánico, entre yo en ansiedad y termine yo el día. ¿Y me explico? Entonces tenemos que aprender, ¿sí? a
tolerar cierto grado de incertidumbre sin caer en el extremo del exceso de optimismo. Y también, o sea, un equilibrio. Es un equilibrio, y que cuando yo veo que de 5 pacientes solo me llegan 2, ¿yo qué es lo que hago? Prendo mis antenitas de alerta y digo yo, tengo que innovar, tengo que cambiar el esquema. Ahí está otro consejo. Sí, tengo que cambiar el esquema. ¿Qué estoy haciendo o qué está ocurriendo afuera de mí? Depende de mí. ¿Qué hace que los pacientes en enero no lleguen? O en julio, que son las salidas de las escuelas. Entonces yo tengo que innovar mis esquemas. Y entonces diseño talleres, diseño conferencias, que son una alternativa para que siga fluyendo el dinero. Esa es una recomendación. Ojo, innovar, cambiarse el chip y en lugar de estarse lamentando, poner manos a la obra sobre el tema, ¿no? Si a lo mejor no hay ingresos por esta forma, ¿cómo puede haber ofertas? Lo que decías ahorita, si se llevan una cosa, se llevan de extra o de pilón otra. El chiste es generar sinergia con alguien más. Claro, fíjate, es como quien vende helados, ¿no? Sabemos que en diciembre, pues el consumo de helados va a bajar muchísimo. Sí, claro. No va a faltar quien busque un helado, a pesar de que hace mucho frío. Pero la venta fuerte son en los días calurosos, son primavera, verano, es la venta fuerte de los helados. Sí, ok, voy a cerrar mi heladería. No la cierres. Sí, Ahí mismo en tu heladería, invéntate un café vienés, ¿no? Por ejemplo, ese café que lleva una bolita de helado de vainilla. Ahí ponte 2 sillitas, 2 mesitas de esas altas bonitas e invéntate un café vienés, no sé, cositas así por el estilo, en donde ligues los helados con lo caliente. Creatividad, innovación, atreverte a... Súper bien. Y ahora viene el tema de la decepción. Y fíjate que a lo largo de estos episodios he aprendido algo que ya se me ha tatuado y lo tengo muy presente. No hay resultados malos, hay experiencia y aprendizaje. Y entonces cuando llega el momento de algo que no esperábamos, que habíamos contemplado de cierta forma y no se logra, no tomarlo como una decepción, como un fracaso total, porque podría ser un aprendizaje, como dices tú. A lo mejor no tuve clientes o no tuve pacientes, ok, innovo, invento, creo, pero no decir, no, pues ya fue un fracaso, me dedico a otra cosa. Claro, sí, y fíjate que eso tiene mucho que ver con lo que te dices a ti mismo, ¿no? ¿Qué estás acostumbrado a decirte a ti mismo? Otra vez la regaste, otra vez te equivocaste, ¿no? Como siempre, eres un tonto. Sí, y a veces hasta con palabras más fuertes nos decimos esas cosas, porque ya es como tendencia, como costumbre. Sí, como tú dices, no hay experiencias ni buenas ni malas, simplemente hay experiencias. Y no todos los proyectos van a salir como tú los planeaste. ¿Por qué? Porque en esta vida no hay nada completamente certero. ¿Sí? Tenemos que aprender a tolerar cierto grado de incertidumbre. Cuando las cosas no salen bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sentarnos a revisar cuál fue mi estrategia de venta, de publicidad, por ejemplo. Yo en este diciembre tuve la idea de emprender una venta de sidra. Okay. ¿No? Anduve escogiendo cierto tipo de sidra. No tenía yo la menor idea de cómo iba yo a venderla, en dónde la iba yo a vender, etc. ¿No? Entonces, este emprendimiento a mí me enseñó un montón. No la vendí toda, no, me faltaron $1,000 para recuperar mi inversión, pero por satisfecha dije yo, mira, sí pude vender. Sí pude vender, ¿sí? No me dio cosa de, ay, Eva la borracha anda vendiendo sidra, ¿no? Todas esas cosas que te dices a ti. Entonces tienes que aprender a detener todo eso negativo que te dices y aprender a ser más resiliente. ¿Sí? Porque esta resiliencia me lleva a sacar lo positivo de la experiencia. Ya ahí tengo mis cajas de sidra que me sobraron y el pensamiento resiliente me dice, van a estar añejadas para el otro año. Van a estar mejor. Van a estar mejor, van a estar más ricas. Ahora ya sé hacia dónde me tengo que dirigir para vender más sidras para el año que viene. Súper bien el tema de la resiliencia.
Entonces, sí hay que aprender a ser resiliente, no se nace Sí, no, resiliente. es un músculo, hay que irlo desarrollando. Claro, así como desarrollamos el músculo del enojo y que por todo lo que no nos sale bien nos enojamos. Y nos enojamos con nosotros mismos. Y este sí está bien desarrollado, ¿eh? Ese haz de cuenta que vas al gimnasio, lo tienes pero como el brazo de Popeye, ¿no? Como de Hellboy. Y el otro brazo lo tienes todo debilitado. Entonces, sí sería muy padre empezar a desarrollar el músculo de la resiliencia, sentarse, agarrar una hoja y decir, a ver, ¿qué fue lo positivo de esta experiencia? ¿Qué fue lo positivo? Lo negativo es bien fácil de identificarlo, pero ¿qué fue lo positivo de esta experiencia? Súper bien. Vamos a hacer una pausa, Eva, y por Sí. supuesto los invitamos a conocer las instalaciones de Sonata Cowork Platino y por supuesto regresamos con las preguntas y respuestas. Sonata Cowork Platino Center. Te ofrecen experiencias más que solo espacios de trabajo, como es el hecho de poder generar gran utilidad desde el primer día, sin perder el tiempo en remodelaciones, contratar servicios o personal y economizando al no tener que hacer altas inversiones en instalaciones de tecnología, compra de mobiliario y accesorios. Sonata Cowork Center Platino no es solo una renta de oficinas, es un espacio donde podrás llevar a cabo tus planes y negocios en un entorno accesible, funcional e innovador. El entorno y la excelente presentación de Sonata Cowork fomenta creatividad e imagen profesional ante tus clientes. Se ubican en Platino Center, primer planta, local 112, en la prolongación de la 14 Sur 4302, Jardines de San Manuel, en Puebla, Puebla. Síguenos en sus redes sociales para conocer sus paquetes. Continuamos con esta segunda mitad de Óscar Lozano en corto y estamos charlando con Eva sobre el tema de ideas que limitan tu emprendimiento y ya tuvimos herramientas bien importantes, conceptos bien desarrollados y sobre todo ideas para poder emprender. Pusimos literal pues estas ideas sobre la mesa para poder animarnos al emprendimiento. Y Eva, te quiero compartir algunas preguntas que nos hicieron llegar a través de redes sociales para poder darle pues solución. Mira, nos comentan cómo aprender a delegar actividades sin miedo o preocupación porque el otro lo haga mal. A lo mejor en el emprendimiento me pongo un puesto de lotes, pero a mí no me da tiempo hervirlos ni prepararlos, solamente llegar a la venta. ¿Cómo sé? ¿Cómo delego y cómo no me preocupo porque el otro lo haga bien? Híjole, no hay una receta para eso, porque quiere decir que tenemos un pensamiento obsesivo. Y esa obsesión te lleva a pensar que nadie lo hace mejor que tú. Qué cañón, ¿no? Claro, porque esa es una de las ideas más limitantes que hay para cualquier emprendimiento. Nadie lo va a hacer mejor que yo. Para que las cosas salgan bien, depende de mí. Yo debo de estar ahí. Pues. Yo debo de estar ahí. Eso te limita, ¿sí? Porque entonces hasta tu negocio no crece. Aprender a delegar tiene que ver con aceptar que hay otras formas de hacer las cosas, aceptar que hay otras formas de llegar al mismo resultado. Y que eso, lejos de poner en riesgo tu negocio, puede enriquecerlo. Solamente detente a observar cómo lo hace el otro, ¿sí? Quitando un poquito, disminuyendo, bajándole el volumen al filtro de lo está haciendo mal. Yo así no lo hago, yo así no lo haría. Ahí tenemos que bajarle el volumen a esa vocesota que te está diciendo, míralo, no está empezando por el número 1, míralo, debería de ir para el 2 y ya está en el 3, ¿no? Entonces, aprender a bajarle el volumen al pensamiento obsesivo, que genera muchísima ansiedad, porque no somos todólogos y si queremos que nuestro negocio crezca, tenemos que aprender a delegar para que se diversifiquen las funciones y tú te puedas dedicar a lo que realmente te tienes que dedicar. Pasa otra cosa cuando emprendemos, que normalmente cuando alguien que emprende y lo apoya a su familia o sus amigos, empiezan ahí a querer meter ideas. Oye, ¿por qué no mejor haces las cosas así? Por ejemplo, con el tema de la señora de los peluches. ¿Por qué no mejor los vendes de esta forma? ¿Por qué no mejor les bajas el precio? ¿Por qué no mejor te surtes aquí? Porque entonces son ideas que a lo mejor no son las que teníamos nosotros. ¿Y cómo podemos
generar pues estos límites para que no seamos groseros y decirle, a ver, no te metas, es mi negocio, pero empezar como a tomar lo bueno y lo malo, lo que me funcione y lo que no me funcione. Fíjate, es bien complicado cuando tú emprendes algo, por lo regular tu familia, tus amigos, tu novia, tu novio, tu esposo, todo el mundo te empieza a decir, ¿no? Oye, ¿por qué no haces mejor las cosas así de esta manera? Entonces, cuando tú mantienes las antenas abiertas, ¿no? Sin filtro, lo que haces es llenarte de ansiedad y de confusión porque tu idea original, que fue la creativa, se empieza a contaminar con la duda. Exacto. ¿No? Entonces, ahí sí tenemos que aprender a tomar en cuenta, pero no a abrir completamente. Sí, yo siempre sugiero, por ejemplo, ha habido personas que me piden apoyo para este tipo de cosas y le digo, procura andar siempre trayendo una libretita chiquita cuando llegues a algún café, porque siempre aprovecho en cualquier situación social. Dicen, oye, ¿cómo te va en tu negocio? No, bien, fíjate que así, así, así. ¿Y por qué no le haces así? Pues en ese momento saca tu libreta, anota el nombre de la persona que te está diciendo, anota la idea. Y en ese momento corta y pasa a otra conversación que tenga que ver con socializar. Ya no el negocio. No negocio, porque hay juntas de negocios, ¿no? Y hay juntas sociales. Entonces no dejes que tu socialización cotidiana o tu convivencia familiar se llene de este bombardeo de cómo deberías de hacerla tu empresa. Ahora, ¿qué haces después? Revisas, la persona que me está sugiriendo esto, ¿es un emprendedor exitoso? No, está lleno de buenas ideas, entonces tacho, ¿no? Entonces, esa selección te va ayudando mucho a tomar ideas, ¿no? Es como cuando alguien en tu familia te dice, tú no deberías educar a tus hijos así. Tú te volteas a ver a sus hijos y ves que están, pero terribles, y dices tú, ni caso le hago. Bien incongruente. Claro, desde luego. Entonces, eso también te puede ayudar a no llenarte de tanta ansiedad, porque todo el mundo te dice cosas y te hacen pensar que lo estás haciendo mal. Justamente, y con esto terminamos, ya hemos platicado en torno al emprendimiento y ahorita desarrollábamos conceptos que pudiera parecer súper fácil, pero la realidad es que es todo un rollo, es muy complicado en ocasiones, para cada persona es distinto el proceso, entonces se pueden acercar contigo, Eva. Claro. ¿Cómo se atiende ese tema? Mira, la psicoterapia no siempre es tan profunda. De repente yo me veo más como consejera, ¿sí? De personas que de repente tienen algún problema en sus trabajos. Entonces escucho, analizo y lo que hago es poner sobre la mesa cómo se está moviendo. Es como si pusiéramos un tablero de ajedrez, ¿no? Lo que pasa es que siempre te estás moviendo como alfil. Y tú tienes que aprender a moverte como caballo, tienes que aprender a moverte como torre, ¿no? Entonces ampliamos la gama de estrategias de cómo menearte en el negocio para ver cuál de esas estrategias te da mejores resultados. Si queremos resultados diferentes y siempre hacemos lo mismo, Sí, pues ¿cómo? porque a veces no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no funciona. Y seguimos haciéndolo. Pero no somos conscientes, pero cuando alguien externo te lo muestra hasta en un papel, en una gráfica, dices tú, wow, no me había yo dado cuenta. ¿Y ahora qué hago? Y entonces ahí vienen las diferentes estrategias de cómo me meneo, como torre, como caballo, como peón, como reina o como rey. Súper, ¿No? Entonces, eso a veces ayuda muchísimo. Perfecto. ¿Cómo Formas ves? de contacto, Eva, para que te puedan escribir y checar el tema de atención. Claro que sí, a mí me localizan por WhatsApp en el 2224 64 34 97. ¿Sí? ¿No? Y en las redes sociales aparezco como Eva Jaén. Perfecto. Ahí está para que le escriban vía WhatsApp, en redes sociales y que se pueda hacer el contacto. Recibir atención, se vale pues levantar la mano y decir yo necesito apoyo y acercarse con los especialistas. Unas 2, 3 sesiones de consultoría, ¿sí? Que sí, también soy consultora.
Y yo creo que sirven muchísimo, ¿no? No necesitas entrar a un proceso profundo de psicoterapia, a ver, quiero saber por qué soy inseguro. No, pues No, urge ya no, ponerlo. ahorita lo que queremos es esto, ¿no? Sí, claro. Un vendedor de autos de una agencia me dice, oye, yo estoy poniendo mi negocio aparte, pero de repente me veo como que ya no lo atiendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y descubrimos una creencia que por ahí, quedito le decía, algo le decía, ¿no? Y entonces esto hacía que postergara su acción, procrastinaba. No se había dado cuenta. Hasta que ya lo encontraron Hasta y que lo dijo atendieron. yo, es esto, tienes razón, y pum, adelante. Súper, súper bien. Eva, muchísimas gracias por No, estar al contrario, muchas gracias a ustedes. Y cualquier otro tema, pues aquí Que se estoy. repita, ¿no? Eso, muy bien. Eva, muchísimas gracias. Síganla a través de las redes sociales, escríbanle y por supuesto nosotros les agradecemos por acompañarnos en este episodio de Oscar Lozano en corto. Suscríbanse, escríbanos en las redes sociales, comenten y ahí estamos al pendiente. Nos vemos en el próximo episodio. Conducción, Oscar Lozano. En la producción, Víctor Nava. Locución y área creativa, Carlos Lemus. Orlando Salinas. En la grabación de audio. White and Blue presentó. Sonata Cowork Platino presentó